La Dirección de Relaciones Institucionales de la UCSC está constituida por diversas áreas. Una de ellas es la Unidad de Egresados y Empleabilidad. La Unidad de Egresados y Empleabilidad es la encargada de impulsar y mantener la vinculación entre la universidad y sus exalumnos. Cuenta con una red de beneficios que fomentan el desarrollo de sus egresados en el mundo laboral, además de crear nexos que faciliten el contacto entre ellos y sus empleadores. Algunos de sus beneficios son red de apoyo para la inserción laboral, ferias y escuelas de competencias laborales, credencial alumni, la que te permitirá obtener grandes beneficios en tiendas comerciales, como importantes descuentos en actividades de la universidad, red alumni emprende, la que da visibilidad y beneficios a egresados emprendedores. Para más información ingresa a alumni.ucsc.cl y síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Hoy día 21 de octubre, ya día miércoles, estamos en nuestro segundo día de nuestra Expo Laboral UCSC y damos las gracias en primer lugar por la tremenda, ahora tenemos que hablar de sintonía, así que yo hablo de la tremenda sintonía que tuvimos el día de ayer con sobre 200 asistentes en cada una de nuestras charlas. Y también nuestras asesorías que en este momento se están haciendo, así que recordamos a las personas que tienen horas agendadas, asistan puntualmente a las asesorías con nuestros psicólogos laborales que los están esperando. En ese sentido queremos dar las gracias y la bienvenida de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad Católica La Santísima Concepción y junto a su Dirección de Relaciones Institucionales y su red de exalumnos, alumni UCSC, en este segundo día de inicio de la Expo Laboral Online UCSC 2020. Sin lugar a duda, la pandemia, el COVID y todos sus derivados han traído muchas consecuencias, pero nosotros quisimos estar junto a ustedes apoyando y entregando herramientas para mejorar su empleabilidad. Les recuerdo que nos pueden acompañar a través de nuestras redes sociales y también nos pueden comentar a través del hashtag Expo Laboral UCSC y seguirnos en nuestro Instagram alumni UCSC para estar informándose acerca de las actividades que vamos a realizar. Hoy día nos espera una gran jornada, tenemos a Daniela Rojas, que la voy a presentar un ratito más, nuestra psicóloga laboral, que nos va a hablar acerca de las entrevistas online. Luego a media tarde tenemos a Luis Torres de Inchalam, que nos va a hablar acerca de los perfiles laborales. Y ya en la tardecita tenemos a posgrado que nos va a hablar acerca de la continuidad de estudio, del perfeccionamiento, de la diferencia entre un magíster, un diplomado, un doctorado. Así que invitamos a todos a conectar. Y mañana también tremendo día, así que invitamos a inscribirse en la página alumni.ucsc.cl. Les vamos a dejar el link acá abajito en el chat para que puedan inscribirse en las charlas de mañana. Mañana jueves también un día tremendo con muchísimas charlas muy interesantes. También presento a Marcela Vera, que me acompaña, ¿cierto? Ahí está Marcela. Hola Marcela, va a estar a cargo de la conectividad, de las preguntas a través del chat que ustedes tengan presente. Y lo ideal es que las vayan haciendo a través del chat. Y en el caso de que existan muchas preguntas durante la charla, vamos a hacer una pausa, las contestamos y luego al final también vamos a hacer otra ronda de preguntas en la medida que vayan surgiendo a partir de la exposición. Quiero presentar, ahora sí, ya siendo las 11 con 6 minutos y cuando ya estamos casi más de 30 personas conectadas, dar las gracias a Daniela Rojas, que nos acompaña. Ella es psicóloga laboral de AD Consulting, consultora de recursos humanos de la ciudad de Concepción, encargado de reclutamiento y selección de muchas empresas en la región. Y hoy día vamos a hablar acerca de las entrevistas online. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por tenernos acá. Perfecto, Daniela, ¿estás preparada entonces para comenzar esta excelente exposición en respecto a las entrevistas laborales online? Todo un tema nuevo Sí. que muchos, bueno, psicólogos uno había intentado, yo había tenido una primera experiencia con las entrevistas laborales online, pero de verdad ahora ya se disparó. O sea, ya sí, la gran mayoría son online, ¿cierto? Y quizás esto quedó y se va a quedar.
Ahí vamos a tratar de descubrir todas las claves para tener una buena, excelente y mejor aún entrevista para todos nuestros egresados de la red Alumni UCSC. Así que, Daniela, muchas gracias, el micrófono es suyo. Bueno, nosotros vamos a estar acompañándola acá en todo momento. Vamos a apagar las cámaras para no aburrir con nuestro rostro a los espectadores, pero usted ahí está presente en todo momento. Así que, Daniela, por favor, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Giovanni. Voy a comenzar con la PPT, la voy a compartir ahora. Ahí se ve bien, no está a cuerpo entero. Sí. Claro, hay que hacer esto. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, nosotros con AD Consulting estamos súper contentos de poder estar apoyando y aportando con este tema que es tan relevante hoy en día. Con la pandemia, ¿cierto? Y otras cosas que han pasado a nivel social y cultural en Chile. Hemos tenido que adaptarnos a ciertos cambios, ¿cierto? Desde hace un año que estamos como viviendo una realidad distinta. Así que por esto estamos súper contentos de poder apoyar y ayudar en esto, con estas nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Con esto de la pandemia, ¿cierto? Nosotros hay gente que estamos ya como familiarizados con un poco con estas herramientas online, ¿cierto? Conocemos sobre Skype, conocemos de videoconferencia de WhatsApp, hemos tenido algo de familiarización con esto. Y por esto es que me gustaría también profundizar en el tema de que aunque estamos haciendo entrevistas online, es relevante y súper importante no olvidar que estos estándares de entrevista presencial se mantienen, ¿ya? Hay que tener muy presente que cosas como la puntualidad, ¿ya? La presencia física, ¿cierto? El atuendo que uno usa, todas esas cosas es súper importante mantener, es súper importante que no olvidemos que son aspectos que se están evaluando, que se están estudiando en la entrevista laboral, ¿ya? Con esto me refiero que hemos tenido la experiencia de comunicarnos con nuestras familias, ¿cierto? Porque el distanciamiento social nos obligó a quedarnos en las casas, mantener cierta distancia, pero no significa que hemos estado aislados. Entonces, yo me imagino que muchos de ustedes han tenido la posibilidad de manejar herramientas como Zoom, ¿cierto? Han tenido la posibilidad de usar Google Meetings también, WhatsApp, Skype, con las familias y con los amigos, ¿cierto? Entonces, por lo menos tenemos ese tipo de experiencia para poder compartir y esas habilidades que hemos empezado a trabajar también se van quedando con nosotros, que es lo importante. Dentro de los estándares que esperamos que se mantengan, ¿cierto? Está esto de cuando te llaman a ti, cuando los contactan para una entrevista laboral, ¿cierto? Es importante que ustedes estén atentos a ese tipo de llamados, al correo, saber de dónde lo están llamando, qué empresa, si es una consultora, ¿cierto? Si es recursos humanos de la empresa, quién los contacta, anoten el nombre de la persona, anoten el nombre del cargo que están postulando, ¿ya? Tómense el tiempo de investigar sobre la empresa, sobre la cultura de la empresa. Típico que todas las empresas tienen su página principal, ¿cierto? Métanse en la página de la empresa, es súper importante. Todos esos pequeños aspectos de la entrevista presencial, así como también la online, se mantienen. No se olviden de eso, ¿ya? Vayan a la página web, lean sobre la misión, sobre la cultura, ¿ya? El cargo en cuestión, muy importante. Busquen personas que han trabajado en la empresa. Dentro de ese cargo, ustedes están en la libertad de acceder a esta información, de poder ser activos en la búsqueda en internet, en la web, y buscar más información y llegar así a la entrevista laboral con más campo, con más información, más completos, ¿ya? Como les contaba delante, ¿cierto? Dentro de las plataformas que se usan, la mayoría de las entrevistas psicolaborales o laborales están siendo por Zoom, con un 43%. También es muy importante cuando una empresa los contacta a ustedes, les van a mandar, ¿cierto?, el link para la entrevista, ¿cierto? Entonces, con eso ustedes tienen que investigar qué plataforma es, porque puede ser de que sea una plataforma que no conozcan, ¿ya?
Y en este caso es importante que ustedes se dediquen un tiempo, ¿cierto?, para investigar sobre esta plataforma. Puede ser Zoom, Skype, Google Meet, Hangouts, Microsoft Teams, Cisco, WebEx también es una que se ocupa, WhatsApp. Entonces tienen que dedicarse a buscar la plataforma, hagan un usuario, hagan un nombre de usuario, creen un perfil, ¿ya? Para que se familiaricen con la plataforma. Practiquen en la casa con sus amigos, con sus familias. Es muy importante que prueben con los ajustes, ¿ya? Ajusten las cámaras, el audio, ¿ya? Prepárense antes de la entrevista, conozcan el sistema, conozcan la plataforma. Jueguen con ciertos tipos de ajustes de video. Ustedes pueden modificar la luz, la cantidad de... pueden usar micrófono o... micrófono o... ¿cómo se llama estos parlantes? En este caso, ustedes pueden probar con diferentes aparatos y dispositivos, ¿ya? Yo de verdad recomiendo audífonos siempre, porque así uno está más concentrado en la entrevista y uno no tiene menos distracciones, ¿ya? Dentro de la presencia, ¿ya? El atuendo. Es muy importante que se mantenga dentro de un aspecto profesional, ¿ya? Tampoco sobreusen artículos como accesorios, ¿ya? Porque también desconcentran, puede que causen ruido, ¿ya? También se recomienda el uso de colores sólidos, ¿ya? Porque también puede ser muy... para la persona que te está viendo, para el entrevistador, ¿cierto? Puede ser un poco perturbante ver rayas, ¿ya? Las rayas no se recomiendan para nada. Sí, colores sólidos, ¿ya? Y colores tenues, como colores pasteles, para que no sea tan chocante ver un color así con contrastes de colores, ¿ya? En esto de la empresa, dentro de lo que les decía a ustedes, de investigar la empresa, investigar la cultura, la idiosincrasia de la empresa, pueden ustedes conocer más sobre lo que se espera, cómo se viste, cómo es la cultura, qué es lo que esperan. De acuerdo al rol también, si están buscando, si el rol es administrativo o a nivel ejecutivo, es necesario que ustedes se vistan como más pulcros, ¿cierto? Ordenaditos, con su camisa, de botones, ¿cierto? Que se preocuparon por el detalle, ¿ya? Si son cargos más de terreno, como prevención de riesgo o como agrónomo, que son cargos que son para terreno, vístanse más cómodos, con su polera piqué, con su polerón, ¿cierto? Porque son personas que van a tener que estar como eh, en diferentes dinámicas, en terreno, oficina, etc. Pero sí traten de mantenerlo como súper profesional. Preocúpense del cabello, de que esté ordenado, porque eso lo van a estar viendo, lo van a estar como evaluando, ¿ya? El entorno, esto es muy importante, ¿ya? Usted tiene la posibilidad de tiempo antes de la entrevista de poder como probar diferentes áreas de su casa. Puede ser una oficina, puede ser un cuarto, el living, el comedor, pero aprovechen los espacios, traten de probar con la cámara cómo se ve, con la iluminación, el contraste de luz, ¿ya? Aprovechen esas como pequeñas cosas, esos pros que tiene la entrevista online para que puedan como probar, ¿ya? Y llamen a sus amigos, llamen a sus familiares, aprovechen ese tiempo, ¿ya? Y esa ventaja que tiene la entrevista online. El silencio, ¿ya? A veces no siempre estamos solos en las casas, siempre hay familia, hay gente que tú compartes, mascotas también. Aprovechen de buscar ese espacio donde puedan estar tranquilos, sin distracciones, ¿ya? Yo entiendo que esto de la entrevista online ha abierto muchos espacios para que para abrir ventanas hacia tu hogar, porque yo estoy aquí en mi hogar, ¿cierto? Estoy compartiendo mi espacio con ustedes. Lo mismo es cuando ustedes van a una entrevista online, lo mismo. Entonces traten como de mantener esos aspectos como más separados, ¿ya? Como las mascotas, traten de dejarla en el patio o traten de sacarla a pasear antes para que no estén tan activas durante la entrevista. Si como
la entrevista online les van a dar la fecha y la hora, entonces tienen tiempo para poder prepararse. Si tienen familiares, les pueden pedir a los familiares que lo ayuden, que mantengan, que mantengan su espacio fuera de distracciones y de ruidos que ustedes pueden controlar. Eso es lo importante. Dentro de todos los aspectos que ustedes tienen dentro de su casa, hay algunas cosas que ustedes pueden controlar y otras no, ¿cierto? Lo que sí, tratemos de hacerlo, ¿ya? El fondo. El fondo, se recomienda que haya un fondo bien lejano a uno, que no sea algo encima de uno, ¿ya? Porque eso también hace el contraste, que la iluminación se vea extraño y que cause interferencia, ¿ya? Y que el fondo sea tenue, que sea de un, ojalá que sea blanco, ¿cierto? Que para que no haya tanto contraste. Dentro de las distracciones, ¿cierto? Es muy importante también de que cuando yo me siento a la entrevista psicolaboral, ¿cierto? Esté yo con un campo de visión que sea libre de distracciones, que no sea algo que me vaya a mí distraer, ¿ya? Lo importante es que tenga lo necesario, que sería quizás un vaso de agua, un lápiz, papel, ¿ya? Eso siempre tiene que estar a mano. Son cosas que se espera como el entrevistador, él espera que tú tengas tu lápiz y papel en caso para anotar alguna cosa importante, ¿ya? Eso aprovechen ese espacio para poder tener eso. Sus celulares, el iPad, el computador, la televisión, ¿cierto? Traten de todo de mantenerlo fuera de su entorno inmediato. También la entrevista, ¿cierto? Dentro de la entrevista, la vestimenta, como dije adelante, las rayas es un elemento distractor para ambos. Como también dije adelante, las mascotas traten de dejarlas como en otro cuarto, en el patio, si es que pueden, y utilicen el apoyo de la familia, ¿ya? Para que los ayuden en mantener ese espacio de la entrevista, puede ser de media hora, una hora, para que les ayude a mantener ese espacio en silencio y sin distracciones. Como hemos dicho antes, otro de los aspectos que sí todavía se mantiene dentro de la entrevista presencial y online es el lenguaje corporal, ¿ya? El lenguaje corporal todavía se traduce en una entrevista online, todavía somos capaces de ver eso, ¿ya? Se aprecia, ¿cierto?, cierta concordancia entre el lenguaje de las manos, ¿cierto?, y lo que yo estoy diciendo. Se aprecia eso. Si es muy exagerado, si es muy, o si no hay nada de lenguaje corporal, también eso no es bueno, ¿ya? Traten de siempre como de actuar lo más normal posible, ¿ya? Naturalmente, y mantengan el contacto visual. Lo importante es que estén mirando siempre la cámara, ¿ya? Y traten de ser conscientes de lo que están diciendo y cómo están moviendo sus manos, ¿ya? En este aspecto también, volviendo a los accesorios, ¿cierto? Nosotros las mujeres que nos gusta andar con pulseras, anillos o aros, todas esas cosas traten de mantenerlo como a un mínimo, porque también distrae del lenguaje. Si yo estoy viendo mis manos y tengo un montón de pulseras, va a distraer, ¿ya? Y va a meter ruido quizás, entonces no es algo que queremos en nuestro recuadro. La postura también es muy importante. Idealmente tienen que tener una silla cómoda, ¿ya? No se recomienda mucho el que sentarse en un sillón, porque en el sillón uno, a medida que va conversando en la entrevista, respondiendo preguntas, uno se va como que hundiendo, y al final voy a quedar así como hundida en el sillón conversando, y eso tampoco se aprecia, no se ve bien. La idea es que estemos sentados en una silla cómoda, ¿ya? Parados, erguidos, y tratemos de mantener esa postura a través de la entrevista, ¿ya? Dentro de la entrevista online, en estos tiempos, es súper importante contextualizar, ¿ya? Porque les van a preguntar preguntas especiales, ¿ya? En cuanto a la pandemia, en cuanto al estallido social, cómo lo han vivido, cómo se han adaptado, ¿ya? Cómo han manejado el estrés. Importante que se preparen para ese tipo de preguntas, ¿ya? A la vez, traten de compartir proactivamente ustedes sus experiencias, porque también le da un contexto humano, ¿cierto? De que, qué han hecho ustedes en el tiempo de pandemia, cómo se han adaptado,
cómo han logrado pasar desde el trabajo en la oficina o estudiar en la universidad, ¿cierto? A verse por Zoom, por Skype, a hacer los trabajos, las tesis, ¿cierto? ¿Cómo han podido como sobrellevar y adaptarse a eso? Ha sido difícil, ha sido bueno. ¿Cuáles han sido las ventajas y las desventajas de tener que hacer todo ese trabajo, ¿cierto? A través de virtualmente. Entonces, estén preparados para eso. A nivel de proactividad, también se espera que ustedes hayan visualizado desafíos para sí mismos, para haber aprendido algo nuevo, haber leído un libro que tenían pendiente de hace mucho tiempo. Tampoco, no me gusta esta parte de que estamos presionando a la gente para que se autorrealice dentro de la pandemia, pero sí se espera de que hayan tenido un poco de proactividad, ¿cierto? De iniciativa, de querer haber puesto el tiempo libre que tenían hacia algo que estaban como ustedes esperando aprender o practicar, ¿ya? También se mide la creatividad ahí, ¿ya? Es muy importante que ustedes hayan ocupado su tiempo en algo, sea lo que sea, hobbies, pintura, algo, un idioma nuevo que querían aprender. Todo eso vale, ¿ya? Y son aspectos súper positivos que hay que recalcar, ¿ya? También a nivel de conciencia social, ¿cierto? Porque la pandemia nos ha afectado a todos de distintas formas. Quizás a nosotros hemos tenido que, quizás familiares, ¿cierto? Que han padecido del virus o que han estado con problemas de cómo obtener alimentos, ¿ya? ¿Qué tan proactivos han sido ustedes durante esta pandemia en ayudar al prójimo o en mantenerse siquiera actualizados, ¿cierto? Entonces prepárense para ese tipo de preguntas. Y obviamente el estrés, ¿ya? Porque a todos nos ha afectado de distintas formas, entonces no todos tenemos la misma realidad. Es importante que también hablemos de eso, ¿ya? Hablemos de cómo hemos sobrellevado el estrés, el nivel de presión que tenemos, desde cómo eh, compatibilizamos el trabajo con los estudios y los estudios con la familia, o sea, son tres esferas que se tienen que complementar, ¿cierto? Y en pandemia ha sido todo muy difícil, entonces es importante que hablemos de eso y que tengamos esa conversación como más humana, ¿ya? Dentro de la entrevista, las preguntas en cuanto a competencias, habilidades, se van a mantener, ¿ya? Son siempre preguntas que van en torno a situaciones que tú has vivido anteriormente, ¿ya? Y en este aspecto es súper importante mantener como ese flujo conversacional, ¿ya? Porque no tener, eso se pierde, ya dentro de la entrevista presencial a la entrevista online, ese aspecto tiende como a perderse un poco porque en la entrevista presencial tenemos la capacidad de poder vernos y ver los gestos corporales y poder como interrumpirnos sin, claro, sin ser irrespetuosos, ¿cierto? Y poder tener como ese va y ven. En la entrevista online es muy importante mantener ese ritmo de que yo pregunto y tú respondes eh, y darnos los tiempos para ver si en verdad terminamos de hablar, ¿ya? Entonces esas pausas entre que yo expreso la pregunta, tomo la pausa y tú generas la respuesta. Entonces, en ese caso es muy importante las pausas, ¿ya? Que sea fluido, que sea atento, ¿cierto? Hay que estar atento a las preguntas y esperar a que la persona en verdad haya terminado su pregunta para nosotros poder responder, ¿ya? Em, También escuchar atentamente las preguntas, ¿ya? Porque usualmente pasa a veces que uno pregunta algo y pueden responderte otra cosa o la respuesta es muy general, entonces traten de enfocarse bien en lo que están preguntando, ¿ya? Es que sea siempre la respuesta de ustedes tiene que ser directamente a lo que están preguntando. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que pensar en alguna situación que ustedes hayan vivido en cuanto a lo que están preguntando, ¿cierto? Una situación de su vida, puede ser en la vida, ¿cierto? Universitaria, trabajo en equipo que ustedes han experimentado,
alguna problemática que han tenido con sus profesores o compañeros. Piensen también en eso, siempre la situación, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron ustedes, ¿ya? ¿Qué acción ustedes ejecutaron y cuál fue la solución? Ese es como el ABC, ¿ya? Siempre situación de qué fue lo que pasó, qué hiciste tú para resolverlo y cuál fue el resultado, ¿ya? En cualquier aspecto de si estás preguntando de trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, cualquier aspecto siempre tiene que ser así: situación, acción y solución. Depende del cargo, ¿cierto? Obviamente depende del cargo que estamos como postulando, que hay cargos puede ser un cargo que exija habilidades de liderazgo, puede ser un cargo que exija más habilidades de trabajo en equipo. Tienen que orientar siempre sus respuestas hacia esas competencias, ¿ya? Traten de ser creativos en pensar en situaciones que ustedes comparten. Piensen que este es su espacio para compartir en verdad situaciones que ustedes han vivido, que incluso de repente ustedes no piensen que las situaciones que han vivido han aprendido algo o estaban trabajando esa habilidad, pero en verdad sí. Traten de hacer esa autorreflexión, de pensar qué han hecho, cómo lo hicieron, a qué llegaron, ¿ya? Sea muy pequeña, quizás sea niño o sea muy irrelevante, pero piensen bien, analícenlo bien, porque siempre van a poder rescatar algo, siempre pueden rescatar algo de sus vivencias para poder ejemplificar la habilidad que han trabajado, ¿ya? Así que traten siempre de imaginar qué cosas han hecho en su vida, ¿ya? Que puedan como demostrar que han trabajado esa habilidad. La entrevista online, ¿ya? Tiene muchos aspectos positivos, ¿ya? Tienen que hacerse la idea de que este es su espacio, ¿ya? Tienen que aprovechar su espacio. Tienen que aprovechar el hecho de que pueden tener acceso a notas, ¿ya? Acceso a hacerse como un outline de puntos que ustedes quieren como recalcar y destacar de su vida. Pueden tener quizás un pizarrón enfrente de ustedes con ciertas como estrellitas y asteriscos, cosas que tienen que mencionar en la entrevista. Traten de destacar siempre lo positivo, ¿ya? Muchas experiencias que nosotros vivimos sí tienen harto de positivo. Traten de buscar esas experiencias y explicarlas de la mejor forma posible. También, esto puede sonar cursi, pero sí, estas notas como motivacionales que uno se puede pegar en la pantalla, alrededor del monitor, ¿cierto? De que notas que ustedes necesitan escuchar o leer, ¿cierto? Que les ayuda a usted a mantenerse activo en la entrevista, enfocado en la entrevista. Entonces, es muy importante que utilicen todo este espacio para poder lograr realizar una entrevista concisa y completa, ¿ya? Traten de pasarlo bien, porque quizás la primera entrevista no les salga como ustedes quieran, ¿ya? Pero la segunda va a salir mejor que la primera, ¿ya? Es un proceso de aprendizaje. Así que no sean muy duros consigo mismos, traten de siempre ver el aspecto positivo, vean lo negativo y trabajen en eso, ¿ya? Aprovechen estas oportunidades como para poder generar mayor entendimiento y mejorar a medida que van teniendo más y más entrevistas. ¿Ya? Bueno, chicos, esa fue la presentación. Yo sé que pueden haber muchas preguntas, me encantaría responder todas las preguntas que puedan tener. Es una herramienta demasiado positiva para hoy en día, ya que deberíamos todos conocer, y creo que queda mucho por explorar, mucho por explorar. Así que si tienen preguntas, aquí estoy disponible para responder. Muchas gracias, Daniela, por estos tips que nos has entregado respecto a las entrevistas laborales online. Sin lugar a duda, cuando uno lo realiza por primera vez, va aprendiendo en la segunda otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y es la idea un poco, como un buen chileno se dice, foguearse con las entrevistas y no verlo como una derrota, sino que verlo como un aprendizaje. Sí, Bueno, nos recordamos que podemos realizar las preguntas a través del chat. Tenemos algunas preguntas aquí ya pactada, ¿cierto? Ahí Marcela la está revisando. Tenemos a Cecilia
que nos consulta cuál es la forma más adecuada para responder la pregunta de cuáles son tus debilidades. Uy, esa pregunta siempre duele. Sí, me han preguntado harto los niños en la entrevista esa pregunta. Lo importante es que sean chicos súper honestos, ¿ya? Uno sabe, yo creo que a nivel de universidad uno conoce las debilidades que uno tiene. Lo súper importante es que uno diga, sí, tengo esta debilidad, esto me cuesta un poco, pero estoy trabajándolo de esta forma. Siempre tiene que ir acompañadito con la colita de que estas son las medidas o los mecanismos que estoy haciendo, que estoy utilizando hoy en día para mejorar en esto. Ponte tú, mi debilidad puede ser tolerancia a la frustración, ¿ya? Me frustro y como que me cuesta un poco como volver y retomar la tarea porque me enojo conmigo misma y no soporto tener que equivocarme en algo. Entonces, pero he notado que si me tomo 2 minutos para respirar profundamente, por 2 minutos, me calmo y puedo retomar la tarea inmediatamente después de eso. Porque la importancia de esto es que todos somos humanos, entonces es entendible que uno trabaje ese tipo de cosas y uno esté como cada vez mejorando en las debilidades que uno tiene. Claro, efectivamente, ahí está la respuesta para Cecilia. Otra consulta. Al momento de las entrevistas, Daniela, ¿se puede hablar de las experiencias de práctica en el caso de no tener una experiencia laboral? Sí, chicos, definitivamente. Miren, cada experiencia que ustedes han tenido son súper valoradas. Incluso las experiencias que ustedes puedan haber tenido, no sé, preparándose para la PSU, porque es presión, porque es una prueba que se da una vez al año, imagínense. O sea, eso es una situación de estrés ya de por sí. Las situaciones que usted vive en la universidad, el trabajo en equipo, quién trabaja, quién no trabaja, eso es conflicto. Son cosas que ustedes van trabajando y no, quizás por eso es que lo que decía en la PPT, de que quizás no se han dado cuenta, pero ustedes a medida de que han vivido, han trabajado muchas habilidades dentro de todas las experiencias que han vivido. Quizás no le dan la importancia ahora, porque uno dice, experiencia laboral no tengo, entonces no tengo nada. Pero en verdad, sí, todo vale. El trabajo en prácticas, ustedes tienen que ingresar a un equipo de trabajo, ustedes tienen que adaptarse, ustedes tienen que acatar instrucciones, ustedes tienen que entregar resultados, ¿ya? Ustedes tienen que mantener un reporte, ¿cierto? Ser administrativo, o sea, ser ordenado, marcar un principio y un final de cada etapa. Entonces, es súper importante que sí, tomen cada experiencia, analícenla ustedes, traten de enfocarse en lo que han vivido y saquen lo positivo y digan, trabajé la habilidad de organización y metodología, trabajé la habilidad de resolución de conflictos, también trabajé la habilidad de mediación dentro del equipo, porque también cuenta. Eso. Perfecto, muchas gracias Daniela ahí por su respuesta. Tenemos otra pregunta que nos escribe Silvana Arriagada y nos dice, se ve muy mal dar una entrevista dentro de un auto. Dentro del contexto, no sé si uno tiene que dar la entrevista dentro de un auto, es porque en realidad no hay posibilidad de estar en un cuarto, en una casa, en un espacio donde uno pueda estar tranquila. O sea, yo creo que el auto es como que estás solo, ¿cierto? Sin interrupción, pero yo creo que sí no se ve tan bien, porque si tuviste tiempo para poder como ordenar tu tiempo, tu vida, tu organización, tus familiares en la casa, todo eso, también tienes tiempo como para darte un espacio en un cuarto sola, ¿ya? Trata de siempre, si es tu última opción el auto, sí, o sea, explícaselo al entrevistador y te va a entender, pero si puedes hacerlo en otra parte y evitar eso, dale, o sea, trata de solucionar ese tema, pero es lo mismo, o sea, si no puedes, explícalo, ¿por qué estoy acá? Claro, como, justo me pillaste y voy manejando o te voy a otro lugar, pero claro, concertar una entrevista y saber que me van a llamar a esa hora y me van a entrevistar Claro, y estar y en el estar dentro de un auto, sí. auto,
Claro, es más o menos Sí, si es complejo. tu Siempre, última opción, sí, o sea, no se puede, claro. porque no Entonces, sabemos la realidad de cada persona, entonces, claro, eh, claro. claro, entonces, explicar. Y Sebastián Ferrando nos pregunta cómo difieren estos tips en el ámbito de las entrevistas internacionales. ¿Qué diferencias pueden haber al momento de establecer una entrevista fuera de Chile? ¿Cómo fuera de Chile? Se mantienen. De hecho, toda la información que yo les entregué a ustedes son de páginas internacionales. Son de Resume Go, de diarios de Estados Unidos. Eh, Toda la información que les entregué a ustedes es como una recopilación de todo lo que está a nivel mundial. ¿Ya? Gracias entonces por esa respuesta. Después tenemos, con respecto a la típica pregunta también que se hace, ¿por qué debemos contratarte y cómo aportarías en la empresa? ¿Cómo poder abordar esa consulta? Nos pregunta Jael. Esa pregunta usualmente va ligada al nivel de motivación, ¿ya? ¿Qué es lo que te motiva para pertenecer, para postular a esta empresa, a este cargo? También va tu autoevaluación, ¿cierto? ¿Qué aportarías tú? ¿Qué te diferencia a ti de otros candidatos? Es una pregunta que tiene como doble filo, porque tampoco queremos como que vernos tan ególatras, ¿ya? Porque yo aportaría esto. No, es súper ligado a lo motivacional, ¿ya? Así para esta pregunta, ustedes tienen que hacer mucha investigación sobre la empresa. ¿Por qué les gusta la empresa? ¿Qué está haciendo la empresa hoy en día que diferencia a la empresa de otras que ustedes quieren pertenecer a esa y no a otra? ¿Ya? ¿Qué aportarías tú a la empresa? También motivación, ganas, ímpetu, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen habilidades que están sobremente trabajadas, quizás alguien que ha tomado los roles de liderazgo desde pequeño o ha sido deportista y súper disciplinado toda su vida, ese tipo de cosas también, traerlas a la mesa y presentarlas como estas cualidades las tengo trabajadas a mis cortos 24 años, pero sí, es algo que me diferencia de algo, de otros candidatos. Perfecto, muchas gracias, Daniela, ahí con esa consulta. Después tenemos a Cecilia, que nos pregunta, en cuanto a la entrevista psicológica, se dice que hay que enfocar las respuestas de acuerdo al cargo al que se postula. ¿Cómo influye el test? Esta pregunta la hicieron ayer, sí, la dejamos para hoy día, lo recuerdo. ¿Cómo influye el test de los colores en una entrevista? Si uno, como entrevistado, desconoce cuál es la respuesta adecuada ni conoce su impacto. Claro, como que uno está respondiendo y responde, ¿no? Entonces, ¿cómo poder saber en relación al test de los colores la respuesta más idónea? Bueno, de hecho el test de los colores ya no se está haciendo vía online, porque uno no puede medir el brillo del color, el tono del color, ya no se está haciendo online, entonces ya yo creo que va a quedar obsoleto después de esto. Pero el test de los colores mide nivel de energía, mide responsabilidad, mide profesionalismo, y la idea de los colores tampoco, a ti te piden que uno elija preferencia de colores. Quizás no te puede gustar ninguno, pero te dicen cuál te gusta más o cuál prefieres. Y es simplemente un test psicológico que el significado está después de hacer la tabulación y el estudio completo del test. No podría como explicar exactamente qué significa qué, porque hay tonalidades muy distintas, ¿ya? Pero sí mide nivel de energía, mide responsabilidad, profesionalismo, orden, meticulosidad, como valores intrínsecos, así como el tradicionalismo, ¿ya? Pero lo importante con esos test es responderlos lo más honestamente y naturalmente, ¿ya? Posible. Ahí, bueno, voy a extender un poco la pregunta. ¿Qué pasa en relación a lo que preguntan los alumnos, los clientes, con los colores, por ejemplo, los negros, o dicen, no elijan nunca un blanco, no elijan nunca un negro? ¿Hay alguna recomendación de poder quizás orientarnos más a un tipo de color? Yo sé que hay que contestar con toda la transparencia posible, pero algo que sí o sí deberíamos evitar, o todos los colores son legalmente aceptables y buenos, dependiendo del cargo.
Yo creo que siempre hay que responder honestamente y sin ningún tipo de bias, así como que no hay que tener como un tipo de, eso que se lee en internet, que no elijan estos colores, yo creo que si son naturales, si son no honestos para responder, es como la mejor respuesta. Porque cuando empezamos a modificar la respuesta de nosotros, cuando empezamos a decir, ya, hay que elegir el azul y el rojo, ¿ya? Porque esos colores que indican eh, orientación al objetivo, constancia, etcétera, etcétera. Pero, porque el test está diseñado para ver si lo estás manipulando, ¿ya? Entonces, cuando hay tendencia a manipulación, se ve, ¿ya? Entonces, y se puede ver, entonces hay diferencias de respuestas. Y eso también indica que el test queda inválido. Entonces, una vez que yo empiezo a manipularlo, el test queda inválido, ¿ya? Pero si hay colores positivos, sí, el, el, el azul, ¿ya? Significa que una persona constante, el amarillo es energía, ¿cierto? Positividad, el rojo significa orientación a los objetivos, y el verde, estructura, también autovaloración, ¿ya? Perfecto, ahí hay algunos tips de los colores. Muchas gracias, Daniela. Mm. Gonzalo nos pregunta, mañana tengo una entrevista para el MINBU y aparece muy detallado el perfil que solicitan. Sin embargo, del departamento que lo solicita no hay mucha información. ¿Me podrías indicar algunos tips para afrontar esa entrevista de mañana? Y ahí el perfil sería, no dice Eh, perfil. No, pero sí nos dice que lo que, en el fondo creo que yo que la pregunta de él es, el perfil está claro, pero él no sabe dónde va a trabajar o en qué departamento va a trabajar. Ahí sí ¿En nos qué puede aclarar un departamento? poquito más Claro. abajo, Karel, vamos a pausar la pregunta de Karel y vamos a ir a la de Valentina. Respecto a investigar sobre la cultura de la empresa, al momento de responder una pregunta, ¿debo decir lo que yo creo o debería responder lo que creo que la empresa quiere escuchar? Buena pregunta. Sí, no, siempre la respuesta tiene que ser honesta, ¿ya? Honesta, y tiene que ser lo más transparente posible. La empresa en sí, obviamente quiere impulsar los valores que cree, en la misión que cree, ¿ya? Si tú compartes esa visión y esa misión, se va a relucir a través de tu respuesta, ¿ya? Pero sí, importante que sean transparentes, se nota cuando alguien está intentando ser muy camiseteado, ¿no? Yo quiero, y se nota eso. Entonces, traten de ser lo más honestos y transparentes. Y sí, si postulan a una empresa, traten de que se alineen sus valores con lo de la empresa, ¿ya? Claro. Sí, recuerdo hay una niña que era animalista y pro animal y un día fue a postular a AgroSuper. Y Ay, era no, como, trató de venderse, pero la verdad es que pobrecita. va en contra de tus valores y tus principios. Tenemos otra consulta, mira, a raíz de la anterior que nos explicaba, ¿cierto? Daniela Rojas, nuestra psicóloga invitada el día de hoy, nos decía que el test de los colores ya está obsoleto, y Cecilia nos pregunta si está obsoleto o quedando atrás, ¿qué test actualmente se están ocupando en las entrevistas online? Hay muchos tests que se pueden ocupar y se pueden completar en una plataforma, ¿ya? Que son preguntas de personalidad, ¿ya? Que son preguntas que nos ayudan como a visualizar ciertos aspectos que son importantes para el perfil, como puede ser liderazgo, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración. Pero la verdad es que la triangulación que se hace entre la entrevista, tu CV, ¿ya? Y los tests que se ocupan, lo que más vale, la información que tiene más valor, ¿ya? Es la entrevista, chicos. Así que eso es lo que me gustaría que supieran, que el informe que uno hace respecto a la persona que está postulando a cierto perfil, a cierto cargo, se basa mayormente en la entrevista que ustedes dan, ¿ya? Los tests, si hay algo muy extraño o indicadores que salen de la curva, ¿cierto? En ese caso quizás se puede investigar un poco más, pero usualmente eh, es un protocolo más que uno sigue como psicólogo, porque es exigido por ciertas empresas, ¿cierto? Y también nos da también una estructura que está ya como cierto validada, pero lo que más cuenta es la evaluación por competencias,
y eso se hace en la entrevista. ¿Respondí la pregunta? Perfecto. Sí, no, respecto, claro, que en el fondo se apunta más a la entrevista por competencia en sí. Sí. Ahí nos aclara nuevamente la consulta de Karel. Me dice, mi pregunta está orientada a que no puedo buscar información específica de ese departamento, como la misión, la visión, ya que solo habla del MINBU en términos generales. Ya. Siendo del MINBU, ¿cierto? Yo creo que trataría de preparar una entrevista en la cual demuestre situaciones en las cuales yo he seguido, ponte tú, protocolos, ¿ya? Las normativas, donde he demostrado un comportamiento intachable, porque es una organización del gobierno, ¿ya? También tiene que haber un sentido social importante, ¿ya? Responsabilidad social, quizás haber hecho voluntariados, quizás haber estado activamente participando de situaciones, de organizaciones que son de ayuda a la sociedad. Entonces enfocaría la entrevista a esas competencias, ¿ya? Responsabilidad social, cívica, y dentro del comportamiento tuyo de haber seguido normas, ¿cierto? Porque eres parte de una organización más grande que tú, ¿ya? Entonces es importante que tu comportamiento se alinee, ¿ya? Con esta organización que es del gobierno. Entonces yo creo que esas competencias son como las más importantes que destacar. También adaptabilidad, porque quizás la situación de trabajo no sea como la perfecta para ti, pero sí tienes que adaptarte y conformar a lo establecido, a lo que ya está hecho, porque tampoco son organizaciones que están como buscando el cambio o la innovación, así como de que quieran expandir, pero tienes que como que expandir en habilidades como adaptación, flexibilidad, a que te vas a poder adaptar ya a lo ya establecido. Perfecto, gracias Daniela. Bueno, tenemos otra consulta de Tamara. Dice, ¿cómo poder controlar la situación de nerviosismo? ¿Cierto? Que a todos nos pasa, esa ansiedad, ese nerviosismo cuando vamos a entrar a la entrevista. ¿Cómo algunos tips para poder bajar un poquito ese, ya que no todos los psicólogos son tan cordiales como Daniela, entonces de repente va a tocar alguno medio pesado y cómo nos ponemos nerviosos? Claro, puede ser. Yo creo que una entrevista presencial a online, ¿cierto? Le quita un poco la importancia, no la importancia, sino que el nerviosismo a uno, porque estamos como con una cámara, quizás es menos estresante, hay menos ansiedad quizás, pero aún así existe, ¿ya? ¿Qué puede hacer antes de la entrevista? Tratar de no tomar café antes de la entrevista, porque el café es hiperactiva, entonces como que no funciona con la entrevista laboral. Tratar de tomar quizás un té de manzanilla, respirar profundamente por 5 minutos antes y concentrarte en la respiración, ¿ya? Solamente eso. Aclarar tu mente y tener como la claridad para poder expresarte y expresar tus ideas y pensamientos de manera clara y tener también el tono de voz que sea tenue, ¿cierto? Y que no estemos como expresando este nerviosismo que como que sube y baja, ¿cierto? Esas son como cosas que uno puede hacer antes de la entrevista para poder expresarse mejor y bajar el nivel de ansiedad, ¿ya? Hay lo otro también que me gustaría mencionar, que conectarte con el entrevistador, ¿ya? Porque usualmente al principio de una entrevista, el entrevistador te va a dar un tiempo para que tú te expreses, ¿ya? Para que tú hables de ti, ¿ya? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Ya? La primera parte de la entrevista es eso. Entonces, que aprovechen esa instancia de que sí, somos dos personas que estamos comunicándonos, ¿ya? Tú eres un evaluador, yo soy la persona que se está evaluando, ¿cierto? Pero somos dos personas, entonces que haya esa conexión humana al principio y traten de como de respirar y relajarse un poco, cosa que eso va a setear el ritmo para el resto de la entrevista, ¿ya? Así que yo creo que dentro de esos primeros minutos que te dejan a ti hablar de ti, respirar profundo y conversar. Perfecto, muchas gracias. Ahí le deseamos suerte entonces a Tamara con ese nerviosismo, esa ansiedad que está presente en muchas personas, en todo en realidad, porque es un momento especial, ¿cierto?
Vamos a la pregunta, vamos a dar paso a esta pregunta y una más, porque ya hemos contestado mucho, Daniela ya está cansada. Vamos a dar paso a la última pregunta de Fabián Bamondes, que nos pregunta y nos dice, al momento uno de no tener experiencia laboral y el psicólogo realiza la pregunta que uno ha dado la corta experiencia o poca experiencia que tuvo, no puede responder ya que nunca ha realizado esta actividad. Entonces, ¿qué tan malo es no responder una pregunta? O si te preguntan, explicando un poco la pregunta de Fabián, respecto a una experiencia, y yo decir, no, la verdad es que no tengo experiencia, ¿significa que voy a quedar fuera inmediato o tengo una segunda chance posterior? Ya. Como les dije durante la PPT, ¿cierto? De que todos ustedes a su corta edad han vivido muchas experiencias que todavía no se han dado cuenta de que en verdad tienen como responder a cada pregunta que el entrevistador te va a hacer. O sea, han vivido no tienen experiencia, pero han tenido experiencia trabajando con personas, con compañeros de trabajo, han tenido experiencia evaluando el trabajo de alguien, han tenido experiencia ustedes iniciando un proyecto o han tenido experiencia quizás con la tesis. Ustedes han vivido hartas experiencias que los capacitan, ¿ya? Para poder responder a cada pregunta del evaluador. O sea, tienen material. Lo que tienen que hacer es investigar, analizar, ¿ya? Bien cercanamente y así poder dar una respuesta más completa y concreta. Ahora, las preguntas del evaluador van a ser en general, así como cuéntame de una vez que hayas tenido un problema y que tuviste que resolverlo de forma autónoma. ¿Ya? Ese tipo de preguntas es súper general. Puede ser, pucha, un día me pasó esto y no tenía a nadie para poder ayudarme, así que tuve que hacer todo yo y lo solucioné de esta forma. Me tomó días, frustración y quizás como enojo, pero lo hice. A todos nos han pasado ese tipo de cosas, entonces cosas que ustedes hagan como la investigación y con el mirar con el ojo clínico de que qué he hecho, qué he vivido y cómo lo he resuelto, ¿ya? Así que la poca experiencia laboral o la escasa experiencia laboral no es tanto eso, ¿ya? No es tanto como que, he vivido, he estado en una organización grande, multinacional, o en empresas como, no es públicas o privadas, no es tanto eso, es como tú extrapolas tus experiencias a, cómo está preguntando el evaluador esa competencia. Entonces, cómo tú puedes como concretar esa respuesta, o sea, a esa pregunta, ¿cierto? Con tu experiencia. ¿Ya? Que aunque sea muy, muy mínima, muy básica, pero aún así vale, ¿ya? Perfecto, Daniela. Tenemos ahora sí, la última consulta, Jonathan Álvarez. ¿Debería mencionar las metas cumplidas en sus prácticas o en atención? Yo creo que un poco lo que conversamos anteriormente en relación a las prácticas preprofesionales que realizamos, ¿cierto? Me imagino que eso pregunta Jonathan Álvarez. Metas cumplidas en prácticas. Ya. Claro. Bueno, en prácticas yo creo que lo importante es en el CV, ¿cierto? Como uno explica, ya, hice esta práctica durante estos meses y estas fueron mis funciones, estas fueron las funciones principales que hice. Metas, yo pondría metas si es que se refiere a un cargo comercial, quizás, donde hay indicadores, KPI, ¿cierto? Que cumplir. Si es algo como que en verdad destaque como meta o como objetivo, ¿ya? Si en verdad fue una práctica donde uno ejecutó labores administrativas, yo lo pondría como labores administrativos y pondría 2, 3 puntos máximo de todo lo que yo hacía. El evaluador también va a preguntar por logros, ¿ya? Te va a preguntar por logros, pero pueden ser logros a nivel personal, a nivel laboral o profesional. Entonces ahí también, si tú consideras que has cumplido y logrado ciertas cosas que quizás son de verdad destacables, entonces yo lo menciono, ¿ya? Y también si es bueno y es positivo, entonces sí, destáquenlo en su historia, ¿ya? En cómo lo expresan en la entrevista y en su CV. Perfecto, Daniela. Muchas gracias.
Bueno, agradecer todas las consultas, una tremenda exposición, agradecer a Daniela Rojas, agradecer a la consultora AD Consulting, aquí de la ciudad de Concepción, también invitarlos a que puedan contestar nuestra encuesta de satisfacción que Marcela la está agregando ahí en nuestro chat, porque es muy importante tener nuestra retroalimentación. Y agradecer nuevamente las preguntas y las consultas que hemos generado. Es un tremendo tema que llegó para quedarse, el tema de las entrevistas laborales online, así que agradecemos la conectividad, agradecemos la oportunidad que tenemos de estar aquí con Daniela Rojas de AD Consulting. Daniela, si te quieres despedir de tu audiencia, casi sobre 40 personas tuvimos el día de hoy interesadas en este tema. Sí, chicos, muchas gracias por la atención, por su participación, por preguntar. Me encanta ver preguntas, así que también si quieren seguir preguntando cosas, las pueden redirigir a AD Consulting a través de la página de LinkedIn. Así que los invito a seguir la página y preguntar todo lo que quieran, ¿ya? Porque ahí estamos para apoyarlo en el proceso de selección para sus trabajos soñados. Muchas gracias Daniela. Entonces nos encontramos en un rato más para las personas que están inscritas en la próxima charla que va a dar Luis Torres de Instalam respecto también a un tema similar, los perfiles laborales para la búsqueda de trabajo, y también invitarlos a mañana que vamos a tener más de 4 o 5 charlas en relación a la empleabilidad, así que pueden ingresar a Alumni en el link que Marcela ha compartido en este chat. Así que agradecer, muy buenas, bueno, ya son las casi 12, muy buenas tardes y gracias por la compañía y seguimos en la Expo Laboral de la UCSC. Muy buenas tardes, gracias a todos. Chao, chao, gracias.